El complejo de campos de concentración de Mauthausen-Gusen fue establecido en abril de 1938, poco después de la anexión de Austria a la Alemania nazi. A primera vista, el lugar, ubicado cerca de la ciudad de Linz, en Alta Austria, podría parecer otro simple campo de trabajos forzados, como tantos otros en el infame sistema represivo nazi. Sin embargo, lo que sucedía dentro de sus alambradas superaba incluso los escenarios más oscuros que el régimen nazi podría haber imaginado. Lo que se ejecutaba aquí día tras día no era solo trabajo forzado, era la lenta y sistemática aniquilación de aquellos que eran considerados enemigos del Estado, y para ello, la maquinaria nazi no escatimaba en crueldad. Inicialmente, Mauthausen servía como prisión para criminales comunes y prisioneros políticos de diversas nacionalidades. Sin embargo, pronto el propósito del campo se amplió. También albergaba a aquellos que eran considerados asociales, un término tan amplio y arbitrario que incluía desde testigos de Jehová hasta cualquier persona cuya mera existencia perturbara al régimen. Pronto, Mauthausen y sus subcampos, especialmente Gusen, se convirtieron en lugares notoriamente conocidos por sus brutalmente inhumanas condiciones de detención. Los prisioneros eran forzados a trabajar en canteras, fábricas de municiones, minas y fábricas de aviones. Ya fuera escalando las traicioneras paredes de granito o ensamblando armas para una guerra interminable, la única certeza era que pocos sobrevivirían a las penurias del hambre, la enfermedad y el agotador trabajo. Para 1941, la maquinaria asesina del Tercer Reich ya había instalado cámaras de gas en Mauthausen para acelerar la eliminación de grandes grupos de prisioneros. El comandante del campo, el infame Franz Siereis, estuvo al mando desde 1939 hasta mayo de 1945. Era un hombre que encarnaba la pura brutalidad. Bajo su mando, las ejecuciones, los golpes y la desnutrición deliberada se convirtieron en herramientas de control cotidianas. Los prisioneros, a quienes se les despojó de toda humanidad, trabajaban hasta que sus cuerpos simplemente colapsaban. La muerte no era una fuga inmediata, sino una promesa distante que se prolongaba durante días, semanas, meses de sufrimiento ininterrumpido. Algunos lograron prolongar su vida un poco más, a costa de sus compañeros más débiles, luchando por migajas de pan o mínimas raciones de sopa. Otros se rindieron y permitieron que sus cuerpos fueran consumidos por el agotamiento. En el oscuro corazón de Mauthausen se alzaban los campos de concentración Gusen I, Gusen II y Gusen III como testigos macabros de la brutalidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No eran solo centros de trabajo forzado, sino también escenarios de extremo sufrimiento y muerte sistemática. Gusen I abrió sus puertas el 25 de mayo de 1940, aunque la construcción comenzó a finales de 1939. Desde el 17 de abril de 1940, los prisioneros comenzaron a llegar a un lugar destinado a abastecer a la maquinaria de guerra nazi con trabajo esclavo. Originalmente creado para la explotación de las canteras de granito cercanas, el subcampo pronto se convirtió en un importante centro de producción de armas, incluidas piezas para el avión de combate Messerschmitt Me-266. La vida allí era una miseria constante, con una tasa de mortalidad terrible debido al trabajo forzado, el hambre y las ejecuciones. En su apogeo, el campo albergaba a unos 12.000 prisioneros, aunque en total pasaron por sus puertas unas 70.000 personas, la mayoría con una esperanza de vida promedio de solo 6 meses. Cuando el campo se llenó, el 9 de marzo de 1944 se abrió Gusen II. Este nuevo campo se creó en respuesta a la creciente demanda de mano de obra para la producción de municiones. Gusen II, que en realidad se convirtió en un campo de concentración improvisado, albergaba entre 10.000 y 17.000 prisioneros en condiciones igualmente extremas. Las condiciones eran especialmente duras y la tasa de supervivencia apenas alcanzaba los 6 meses. El campo estaba destinado a proporcionar mano de obra para fábricas de armamento como Steyr, Daimler, Puch y Messerschmitt AG, donde los prisioneros eran explotados hasta el límite de sus fuerzas. El último campo añadido al siniestro complejo fue Gusen III, que se inauguró en diciembre de 1944.
Esta ampliación de los campos de Gusen se creó para hacer frente a la creciente escasez de mano de obra debido a la guerra. Gusen III, aunque mucho más pequeño que los anteriores, con unos 260 prisioneros, se dedicaba principalmente a la producción de ladrillos y apoyaba a la industria de municiones. A pesar de su menor tamaño, las condiciones eran igualmente deplorables, con una alta tasa de mortalidad que reflejaba la crueldad generalizada en el sistema de campos de concentración. Sin embargo, el complejo no se limitaba a los campos de Gusen. Entre los subcampos más productivos de Mauthausen-Gusen estaba Ebensee, fundado en 1943, que se estableció para apoyar la producción de armas en instalaciones subterráneas protegidas de los bombardeos aliados. Las condiciones en Ebensee eran igualmente duras, con prisioneros expuestos a trabajos peligrosos y una alimentación extremadamente deficiente. Otro subcampo, Steyr-Munich-Holz, comenzó a operar en 1944 y proporcionaba mano de obra para Steyr-Daimler-Puch AG, un importante fabricante de vehículos y equipos militares. Este campo también se caracterizaba por el trato brutal a los prisioneros y la alta mortalidad debido a la carga de trabajo. Finalmente, Wiener Neudorf, también fundado en 1944, funcionaba como campo de trabajo para la producción de suministros militares y contribuyó al esfuerzo de guerra del régimen nazi. Mientras tanto, las autoridades nazis en Mauthausen encontraban formas cada vez más sutiles de infligir dolor. Las ejecuciones en masa eran la norma, pero también la tortura psicológica. Los prisioneros estaban sometidos a un régimen que oscilaba entre una esperanza perversa y una desesperación implacable. Una sonrisa, una palabra de aliento, una promesa de libertad futura. Todo esto se ofrecía solo para ser cruelmente arrebatado minutos después. Era un juego fríamente calculado que los oficiales de las SS observaban con gusto. Cuando la guerra se acercaba a su fin, la desesperación del Tercer Reich se reflejaba en la acelerada maquinaria de la muerte en los campos. En medio del caos y la inminente derrota, el objetivo era claro: eliminar a tantos prisioneros como fuera posible antes de que llegaran las fuerzas aliadas. Sin embargo, como si el destino quisiera reírse por última vez de los prisioneros, muchos de ellos, ya debilitados hasta el borde de la muerte, fueron liberados. Para algunos, la liberación llegó demasiado tarde. La muerte y el terror psicológico de la mano. Cómo los bloques destruían a sus víctimas. El bloque 11 era un lugar que no parecía humano. Al atravesar la oxidada puerta de hierro, el aire se volvía denso, pesado y lleno de una desesperación casi palpable. Era imposible no sentirlo. Los prisioneros, despojados de cualquier rastro de dignidad, lo sabían demasiado bien. El bloque 11 no solo castigaba los cuerpos, sino que también robaba las almas. En sus paredes, la historia quedaba atrapada en los gritos apagados de aquellos que nunca volverían a ver la luz del día. Dentro de él, los castigos no eran meras condenas físicas, eran una declaración de aniquilación total. Las celdas de castigo eran pequeñas y apenas ofrecían espacio para moverse. Algunos prisioneros ni siquiera podían sentarse. Se les obligaba a estar de pie durante horas, días o incluso semanas. Estas celdas se llamaban celdas de pie, un eufemismo cruel para una tortura que atormentaba el cuerpo hasta el quiebre. El frío penetraba las paredes, se filtraba en la piel y llegaba hasta los huesos. Dentro de esas celdas, el tiempo perdía su sentido y se convertía en otro enemigo implacable. Los gritos eran absorbidos por el concreto, pero resonaban siempre en el ambiente. Las SS sabían exactamente lo que hacían y lo ejecutaban con diligencia. Las ejecuciones eran rutinarias. A menudo los prisioneros eran alineados en el patio junto al crematorio. Un disparo en la nuca y un humo negro se elevaba desde la chimenea. Todo ocurría con fría y calculada eficiencia. No se trataba solo de castigar, sino de reducir a los seres humanos, literalmente y metafóricamente, a cenizas. Sin embargo, lo peor no eran las ejecuciones, sino las torturas previas, la incertidumbre, los días interminables en celdas infestadas de ratas, sin comida ni agua. Algunos prisioneros perdían la razón antes de perder la vida, y eso era la verdadera victoria para los torturadores: convertir a los hombres en cascarones vacíos antes de destruir sus cuerpos. El bloque 15, un poco más alejado del enfoque principal del campo, parecía a primera vista menos aterrador que el bloque 11.
Pero las apariencias engañaban. Aquí los prisioneros eran obligados a trabajar en las canteras de granito. Cargaban enormes bloques bajo la supervisión de guardias que no mostraban compasión. Si un prisionero se desplomaba por el agotamiento del brutal trabajo, se le obligaba a levantarse y continuar, o sufría una golpiza mortal. Era una rutina macabra pero predecible. El bloque 15 estaba diseñado para quebrar el espíritu mediante el trabajo. Los turnos duraban más de 11 horas al día, y el castigo por trabajar lentamente era tan brutal como inevitable. No importaba cuánto esfuerzo se pusiera, el objetivo era la destrucción total. Cada piedra que cargaban no solo construía estructuras físicas, sino también un sistema de opresión tan sólido como las rocas que tallaban. Aquí los prisioneros se encontraban con la muerte a cada paso. Algunos, desesperados, se lanzaban desde las alturas de las canteras, estrellando sus cuerpos contra las rocas. Los guardias llamaban a estos actos saltos en paracaídas, pero todos sabían que era simplemente otra forma de asesinato disfrazado de suicidio. Sin embargo, muchos prisioneros veían esto como la única manera de escapar de su existencia tormentosa en el campo. No quedaba ninguna esperanza más que la muerte, y aún en ella, los guardias se aseguraban de que fuera tan humillante como fuera posible. La cercanía del bloque 15 a los campos de trabajo hacía que los olores de sudor, sangre y muerte flotaran constantemente en el aire. Los prisioneros, reducidos a sombras de lo que alguna vez fueron, deambulaban como autómatas, sin propósito más allá de sobrevivir el día. Pero la supervivencia era un término relativo. En el bloque 15, cada respiro era una lucha constante contra un destino inevitable. El bloque 20, a diferencia de los otros bloques, tenía una aura casi misteriosa. No era tan conocido por su brutalidad física, sino por los experimentos que se realizaban en su interior. En sus oscuros y húmedos pasillos, los prisioneros no eran vistos como humanos, sino como sujetos de experimentación. Los médicos nazis, con una precisión que solo podía describirse como sádica, utilizaban a los prisioneros para todo tipo de investigaciones. La mayoría de ellos nunca salía vivo. En el bloque 20, el miedo era un compañero constante. Los prisioneros sabían que aquellos seleccionados para los experimentos estaban condenados a una muerte lenta y dolorosa. Se les inyectaban sustancias desconocidas y se les sometía a condiciones extremas, todo en nombre de la ciencia nazi. Los gritos que salían de las salas de experimentación eran casi inhumanos, y aquellos que aún no habían sido seleccionados rezaban en vano para no ser los próximos. Los guardias no intervenían. Para ellos, el bloque 20 era solo otra herramienta en la maquinaria de destrucción del campo. Los cuerpos de los prisioneros que no sobrevivían a los experimentos eran descartados como basura, incinerados en los hornos sin ceremonia alguna. La vida en el bloque 20 no tenía valor, y la muerte, aunque inevitable, llegaba de formas tan retorcidas que ni siquiera podía considerarse un alivio. Afuera, los prisioneros de otros bloques veían el humo constante del crematorio y sabían que los cuerpos que ahora se convertían en ceniza podrían haber sido los de sus compañeros de barraca. Pero no había tiempo para el duelo, porque sabían que en cualquier momento podían ser arrastrados al bloque 20, 15 u 11. La vida en el campo era una rueda de tortura interminable que giraba sin cesar y aplastaba todo a su paso. El bloque 20, a diferencia de los bloques 15 y 11, no mataba de inmediato. Lo hacía lenta y metódicamente, desgarrando no solo el cuerpo, sino también la mente. Los prisioneros que pasaban por allí y sobrevivían quedaban marcados de por vida, si es que lo que quedaba de ellos podía seguir llamándose vida. Eran sombras, fantasmas, cuerpos vacíos que caminaban entre los vivos, esperando la muerte definitiva, que en el campo más bien se asemejaba a una liberación que a un castigo. Cada bloque tenía su propia manera de quebrar a los hombres. El bloque 11, con su violencia directa y brutal, el bloque 15, con el agotamiento físico que llevaba a la muerte, y el bloque 20, con tortura psicológica y experimentos macabros. Pero al final, todos llevaban al mismo destino: la nada absoluta, donde el humo del crematorio era lo único que quedaba de aquellos que alguna vez tuvieron nombres, historias y vidas. Llevar piedras y dolor, los 186 escalones del terror. Las escaleras de la muerte eran una imagen constante del sufrimiento en el campo de concentración de Mauthausen. Estos 186 escalones, tallados en la piedra cruda,
no solo eran una vía de acceso desde las canteras al campo, sino una trampa mortal, una sentencia de muerte de la que muchos prisioneros no podían escapar. Desde el pie de la cantera, la subida que debía marcar el final de la jornada laboral se transformaba con cada paso en una lucha por la mera supervivencia. Hombres y mujeres, demacrados por la desnutrición, arrastraban bloques de granito que fácilmente podían pesar el doble de su propio peso. Estas piedras, que llegaban a pesar hasta 50 kilogramos, eran un recordatorio físico de que cualquier intento de resistencia sería en vano. El peso no solo era físico, sino también emocional y mental. Cada piedra simbolizaba la ausencia de esperanza, un símbolo aplastante de la constante tortura que representaba la vida en este lugar. El sol, cuando aparecía, no ofrecía consuelo. En su lugar, iluminaba cruelmente la empinada pendiente y la larga fila de cuerpos tambaleantes que subían y bajaban sin cesar, sin otro propósito que su propia destrucción. Siempre caía alguien, siempre. Y cuando caía, no lo hacía solo. La caída de un cuerpo colapsado desencadenaba una avalancha humana. Los demás prisioneros, apenas capaces de mantenerse en pie, eran arrastrados a una cadena de colapsos que a menudo terminaban en huesos rotos o, en el peor de los casos, en la muerte de las víctimas más desafortunadas. Los escalones solían estar empapados con la sangre de quienes tropezaban y los gritos de dolor se desvanecían en la fría indiferencia de las piedras. Las SS no necesitaban excusas para mostrar su crueldad. Cualquier resbalón, cualquier tropiezo, cualquier piedra que cayera de las manos exhaustas de un prisionero era razón suficiente para comenzar a golpear. Los cuerpos que no seguían lo suficientemente rápido las órdenes de cargar nuevamente y continuar subiendo eran burlados y torturados. El castigo llegaba de inmediato, sin advertencia, sin piedad. Y aquellos que no caían por agotamiento eran brutalmente empujados desde arriba, arrojados al vacío como paracaidistas involuntarios, en un macabro chiste que los nazis repetían una y otra vez. Los llamaban paracaidistas. Era el entretenimiento sádico de hombres que ya no conocían la humanidad. Testimonios relatan cómo las caídas desde la cima de los escalones hasta el vacío de la cantera eran vistas por los guardias con un grotesco placer. Observar el cuerpo de un ser humano volando por el aire y destrozándose al impactar contra las rocas solo les provocaba una morbosa satisfacción, una sonrisa en sus rostros. Para los prisioneros que veían cómo sus compañeros desaparecían sobre el borde de la cantera, la muerte no era siquiera la peor opción. Morir de inmediato, evitar el sufrimiento prolongado, era casi un alivio. Pero esta opción, paradójicamente, solo estaba reservada para aquellos que eran obligados a cometer el acto, o para aquellos que caían en la sádica suerte de los verdugos. Todos los días, los cuerpos heridos y exhaustos se arrastraban hasta el pie de la cantera para comenzar de nuevo el ritual. Los bloques de granito, que en su momento estaban destinados a la glorificación del Reich, se convirtieron en herramientas de destrucción del cuerpo torturado y del espíritu que, al igual que el cuerpo, comenzaba a decaer. El trabajo no solo era inútil, no tenía fin ni propósito, nada tangible se construía con esta incesante extracción. No había otro objetivo más que la aniquilación, y este objetivo se cumplía con brutal eficiencia. A veces, el viento que soplaba desde la cantera traía consigo los lamentos y los susurros de aquellos que ya no podían más, que sabían que no sobrevivirían al día o a la siguiente subida. Había prisioneros que, ante la altura y la dureza del camino, simplemente decidían detenerse, dejar que el viento y el peso los aplastaran y entregarse al inevitable destino de su propia desaparición. Y los guardias, que observaban esos momentos de debilidad con desprecio, respondían con más golpes y más violencia, como si los golpes pudieran revivir las fuerzas muertas en esos cuerpos. Pero no solo era el agotamiento físico lo que los destruía, la humillación constante, la certeza de que la vida en ese lugar no tenía valor desgastaba el alma. Los escalones eran más que un camino hacia la cima, eran el sendero hacia la total deshumanización. Los prisioneros ya no eran personas, eran números, sombras, herramientas desechables, y aquellos que lograban sobrevivir cada día lo hacían solo para repetir la misma pesadilla al día siguiente, subir y bajar, caer y levantarse, hasta que el cuerpo finalmente cedía por completo. Y a pesar de los años,
de los monumentos y las placas conmemorativas, el eco de esos pasos aún resuena. Las piedras recuerdan los gritos y los lamentos. Los escalones guardan la memoria de cada hombre que colapsó en ellos, de cada alma que fue destruida. Los escalones, esas huellas del sufrimiento, aunque hoy ya no sean accesibles, permanecen como testigos silenciosos de una historia que se niega a ser olvidada. De Ámsterdam a Mauthausen. El viaje de Peter Van Pels a la oscura realidad del genocidio. Nació el 8 de noviembre de 1926 en Osnabrück, Alemania, y sus primeros años no fueron particularmente notables. Como hijo único de Hermann y August, una familia judía común, estaba destinado a ser arrastrado por el torbellino del odio que se expandía por Europa en esos días. Peter Van Pels era simplemente un niño que, como tantos otros, fue arrancado de una infancia despreocupada y arrojado a un mundo de terror e incertidumbre. En 1937, cuando Peter tenía solo 11 años, sus padres decidieron huir de la atmósfera tóxica que Alemania ya no podía ocultar. Fue una decisión desesperada, una que miles de judíos tomaron al ver cómo su mundo se desmoronaba. La familia Van Pels se trasladó a Ámsterdam, una ciudad que parecía ofrecer paz, una calma que solo sería temporal. Para Peter no fue fácil. Los idiomas, las costumbres, el miedo, todo eso se mezclaba en la mente de un niño que apenas entendía por qué tuvo que huir. Aprendió con desgana el neerlandés, asistió a la escuela e intentó, como otros jóvenes de su edad, adaptarse a una vida que nunca fue realmente suya. En julio de 1942, el destino de los Van Pels cambiaría una vez más. El refugio supuestamente seguro en Ámsterdam ya no lo era. Era hora de esconderse, de desaparecer en la oscuridad de la clandestinidad. Junto con la familia Frank, Peter y su familia se escondieron en la famosa Casa de Atrás, un espacio estrecho y agobiante, donde el silencio era tan vital como el aire que respiraban. Durante más de 2 años esa fue su vida, encerrados, olvidados por el mundo exterior. Allí, en la Casa de Atrás, el tímido y callado Peter desarrolló una relación con Anne Frank, la niña que más tarde se haría famosa por su diario. Anne lo llamaba Peter Van Daan y lo describía como un chico silencioso e incluso aburrido. Sin embargo, como ocurre a menudo en tiempos de desesperación, la cercanía forzada creó un vínculo entre ellos. Se acercaron y aunque al principio Anne lo encontraba monótono, con el tiempo surgió una conexión entre ellos, algo que se asemejaba a un romance juvenil. Peter, con su habitual torpeza, nunca supo realmente cómo lidiar con esos sentimientos. El 4 de agosto de 1944, la Gestapo irrumpió en la Casa de Atrás. El miedo, que durante tanto tiempo había estado latente, finalmente se hizo realidad. Fueron arrestados, Anne, su familia, Peter, todos. Lo que siguió fue un descenso imparable al infierno de los campos de concentración. Primero fueron llevados a Westerbork, una estación de paso hacia algo mucho peor. Desde allí, fueron deportados a Auschwitz el 3 de septiembre de 1944. En Auschwitz, Peter vio cómo su vida se desmoronaba aún más. Fue testigo de una brutalidad que superaba cualquier imaginación y vivió el proceso de selección, durante el cual su padre fue enviado a la cámara de gas. Hermann Van Pels, como tantos otros, fue reducido a humo en los hornos del genocidio nazi. Peter, entonces con solo 17 años, vio cómo su padre desaparecía, cómo la vida de su padre se extinguía sin ceremonia alguna, sin significado. Sobrevivir en Auschwitz era cuestión de suerte, astucia o pura desesperación. Peter trabajaba en la oficina de correos del campo, un puesto que, por miserable que fuera, le brindaba un respiro temporal de la locura omnipresente. Compartía la poca comida extra que recibía con Otto Frank, el padre de Anne. Eran pequeños actos de humanidad en un entorno despojado de cualquier rastro de compasión. Cuando el Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz, los nazis, en su locura, comenzaron a evacuar el campo. En ese momento, Peter fue empujado a uno de los infames Marchas de la Muerte. El 18 de enero de 1945, en temperaturas heladas y con apenas un bocado de pan en el estómago, fue obligado a marchar junto con miles de prisioneros, kilómetro tras kilómetro en el frío implacable, mientras aquellos que ya no podían continuar caían, dejando sus cuerpos como testigos silenciosos de la brutalidad.
Aquellos que se desplomaban eran ejecutados con un tiro en la cabeza, un recordatorio de que la muerte en estos campos no era más que un asunto administrativo. Después de 5 días de marcha, Peter llegó al campo de concentración de Mauthausen el 25 de enero de 1945. Pero Mauthausen no era un refugio, no era un lugar de descanso. Era un campo donde los prisioneros eran explotados hasta la muerte, trabajando en canteras bajo condiciones tan inhumanas que incluso respirar parecía un castigo. Peter fue asignado a trabajar en una cantera, donde cada día era una lucha por seguir respirando, por evitar la muerte por agotamiento. Bajo el cielo gris de la muerte, Peter seguía respirando, aunque no resistiría mucho más. El 11 de abril de 1945, Peter enfermó. El tiempo y las crueles condiciones habían hecho mella en su cuerpo juvenil. Fue enviado a la enfermería del campo, un lugar donde los enfermos no eran curados, sino abandonados para morir. Las paredes de ese lugar estaban impregnadas del hedor de la descomposición, de cuerpos que ya no podían soportar la carga de la vida. El 5 de mayo, las tropas americanas liberaron Mauthausen, pero para Peter, el joven que había soportado tanto, era demasiado tarde. El 10 de mayo de 1945, 5 días después de la liberación, murió. 18 años y nada más. Así desapareció Peter Van Pels, otra víctima en una guerra que devoró millones de vidas, una historia de tragedia que, como tantas otras, fue engullida por la marea de odio y crueldad. Señores de la muerte, los hombres que convirtieron Mauthausen en un infierno, caminaban por los barracones de Mauthausen-Gusen como si fueran los amos de la vida misma. Uniformes oscuros y distintivos brillantes adornaban sus pechos, mientras sus botas golpeaban el suelo casi en un ritmo de marcha. Los prisioneros, con miradas vacías y cuerpos demacrados, sabían muy bien lo que significaba la presencia de estos hombres de negro. Para algunos, la muerte llegaba rápidamente, casi como una liberación despiadada y apenas sutil. Para otros, el infierno duraba semanas, meses, una eternidad en la que el sufrimiento era constante y parecía no tener fin. Al principio, los guardias eran alemanes y austriacos. Tenían una presencia imponente, una frialdad que helaba la sangre, pero a medida que avanzaba la guerra, más y más de su tipo llegaban. No todos hablaban el mismo idioma, pero todos comprendían el lenguaje del dolor. Húngaros, rumanos, eslovacos, todos unidos por una causa común: mantener el régimen de terror. Para 1945 ya eran más de 9.000, como cuervos hambrientos que rondaban sobre las cabezas de los condenados. Cada día en el campo era una repetición interminable de torturas. Las órdenes gritadas por los guardias eran como latigazos invisibles que desgarraban el aire antes de que las manos comenzaran a golpear los cuerpos. Algunos prisioneros ni siquiera sabían por qué eran golpeados, pero pronto aprendieron que no había razones, solo violencia sin sentido. Las mujeres tampoco se salvaban. Tenían su propio infierno bajo la supervisión de guardias femeninas que no dudaban en infligir el mismo sufrimiento a sus prisioneras. El trabajo forzado era la sentencia para la mayoría. Bajo el sol abrasador o el frío implacable, los prisioneros eran llevados a canteras, fábricas, a cualquier lugar donde sus cuerpos pudieran ser explotados. El agotamiento, el hambre y la desesperación se combinaban en una mezcla mortal. Algunos morían de inmediato, otros sobrevivían un poco más, pero el resultado final siempre era el mismo: humillación y silencio. Cuando los prisioneros intentaban escapar, comenzaba la caza. Los guardias los perseguían como si fueran animales y les disparaban sin dudar. El terror no solo era físico. Los guardias sabían cómo quebrar el espíritu. Amenazas, gritos, ejecuciones públicas. Todo formaba parte de un espectáculo grotesco destinado a mantener a los prisioneros en un estado constante de miedo. El comandante, esa figura oscura en la cima de la pirámide de crueldad, era una sombra omnipresente. Franz Sireis llegó a Mauthausen en 1939, reemplazando a Albert Sauer como comandante. En los 6 años siguientes, se convirtió en el maestro de ceremonias de una siniestra puesta en escena de muerte y tortura. Era un hombre meticuloso. Cada ejecución, cada golpiza, cada experimento médico llevaba su aprobación, aunque prefería que el sufrimiento fuera lo más visible posible, como si el dolor ajeno fuera para él una forma de arte.
Bajo su mando, Mauthausen y Gusen se transformaron en fábricas de muerte. Los prisioneros aprendieron rápidamente quién era Ziereis, no por su persona, que rara vez aparecía en público, sino por el rastro de violencia que dejaba en cada rincón del campo. Para él, la brutalidad no solo era un medio para mantener el orden, sino un fin en sí mismo. Los guardias, que lo admiraban y temían por igual, ejecutaban cada orden con un fervor que rozaba el fanatismo. Las golpizas eran algo cotidiano, pero Ziereis introdujo algo nuevo, una crueldad casi ritualizada. Los prisioneros eran obligados a desfilar frente a sus compañeros moribundos y los más fuertes eran seleccionados para trabajos forzados que les robaban hasta la última gota de energía. La cantera de Mauthausen se convirtió en el escenario de esta tortura sistemática y prolongada. Pero Ziereis no estaba solo en su sadismo. Karl Chmielewski, el diablo de Gusen, administraba su propio infierno en el campo vecino de Gusen. Este hombre de rostro inexpresivo y manos inquietas dirigía el campo como si fuera su propio reino de sufrimiento. Chmielewski tenía una imaginación particularmente retorcida. A diferencia de otros guardias que disfrutaban de la violencia simple, él buscaba castigos más creativos. Se dice que en una ocasión ordenó la ejecución de prisioneros sumergiéndolos en agua hirviendo. Una muerte tan dolorosa que incluso otros guardias se mantuvieron alejados de la escena. Pero Chmielewski no solo era un sádico, también era un hombre corrupto. El saqueo de las pertenencias de los prisioneros se convirtió en su fuente personal de ingresos. En este sentido, su crueldad era quizás más pragmática que la de Ziereis. Para él, el dolor ajeno era una forma de mantener el poder, pero también un negocio lucrativo. Cuando finalmente fue capturado, no solo fue acusado de los asesinatos de prisioneros, sino también de robar sus últimas pertenencias. Georg Bachmayer compartía la misma frialdad que sus colegas, aunque su inclinación por la violencia era más directa. Bajo su mando, Gusen adquirió una reputación aún más brutal que Mauthausen. Los prisioneros eran tratados como herramientas desechables. El trabajo forzado no solo era una forma de explotación, sino una sentencia de muerte lenta. Los cuerpos, ya debilitados por el hambre, se desmoronaban en la cantera y cuando ya no podían trabajar, eran descartados como basura. Bachmayer supervisaba todo esto con una mezcla de indiferencia y sadismo. Hacia el final de la guerra, Ziereis vio cómo su reino de muerte comenzaba a desmoronarse. Los aliados se acercaban, y aunque los hornos seguían funcionando, la máquina de matar que había construido comenzaba a fallar. Los guardias, que antes se sentían seguros en su impunidad, ahora empezaban a temer por sus propias vidas. El reinado de terror de Ziereis se desmoronó, y como muchos otros, intentó huir. En su lecho de muerte, reveló detalles sobre los asesinatos en masa que había supervisado, los experimentos médicos, las inyecciones letales, las cámaras de gas. Contó todo con una mezcla de frialdad y cinismo, como si hablara de eventos cotidianos. Ziereis, Chmielewski y Bachmayer encarnaban, cada uno a su manera, lo peor del régimen nazi. No solo eran peones en un sistema más grande, sino arquitectos activos del sufrimiento. Los negativos de la verdad. Cómo Francisco Boix desenmascaró a los nazis. Francisco Boix caminaba por las calles de Barcelona con una cámara en la mano y una guerra en el corazón. Tenía solo 16 años, pero ya cargaba con el peso de la lucha. El humo de la guerra civil española nublaba sus días y la política lo rodeaba como una serpiente al acecho. Creció en el barrio de Poble Sec, donde su padre, un modesto sastre, le enseñó a fotografiar. La cámara se convirtió en su arma, la única que manejaba mejor que los rifles que sostenían sus camaradas. Era el año 1936 y el país ardía. Francisco, con los ojos llenos de imágenes y una juventud consumida por el conflicto, se unió a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña. Allí, entre trincheras y revistas revolucionarias, comenzó a capturar el caos que se cernía sobre su patria. Las imágenes del frente, de cadáveres amontonados, de los rostros de aquellos que soñaban con una victoria que nunca llegó, quedaron impresas en negativos que sobrevivirían más que él mismo. La derrota de los republicanos lo empujó al exilio. Como muchos otros, cruzó los Pirineos con las manos vacías y el alma rota. Francia se convirtió en su refugio, pero no por mucho tiempo.
El refugio se transformó en cautiverio cuando los alemanes invadieron en 1940. Boy fue capturado y deportado a Mauthausen, un nombre que resonaría en su historia con la crueldad de un eco interminable. El pesado aire del campo de concentración lo envolvió en un abrazo macabro. Pero allí, en medio del horror, Boix encontró una vía de resistencia. Fue asignado al departamento de fotografía, un trabajo que, irónicamente, le ofreció la oportunidad de sobrevivir y, más importante aún, documentar la brutalidad que lo rodeaba. Fotografió a los prisioneros, sus rostros vacíos, las cicatrices que dejaban el hambre, el frío y la violencia. Pero también capturó las visitas oficiales, las sonrisas cínicas de los oficiales de las SS, la indiferencia con la que veían morir a cientos bajo sus botas. No era solo un observador. En secreto, Francisco comenzó a esconder negativos, fotos que nunca debían ver la luz, negativos que testimoniaban ejecuciones sumarias, cadáveres abandonados como basura, los rostros de los torturadores. Cada clic de su cámara era un acto de rebeldía, una promesa de que esos rostros algún día serían desenmascarados. Sabía que no habría una segunda oportunidad si lo descubrían. Las órdenes eran claras, todo debía desaparecer, incluidos los testigos. Pero Boix no obedeció. Como un fantasma, deslizó los negativos en las manos de una mujer austríaca que, arriesgando su vida, los escondió lejos de los ojos de los verdugos. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a Mauthausen, encontraron a un Boix demacrado, su piel pegada a los huesos, pero con un tesoro oculto: las imágenes de la masacre. Fue uno de los pocos prisioneros que tuvo la fuerza de alzar la voz en los juicios de Nuremberg. Allí, con una frialdad escalofriante, presentó las fotos que había salvado a riesgo de su vida. Las imágenes no mentían. Los rostros de los oficiales nazis quedaron para siempre capturados en el celuloide que Boix había guardado. Sus fotografías eran testimonio, acusación y justicia al mismo tiempo. Sin embargo, Francisco no vivió su propio triunfo con la misma claridad que las derrotas que había fotografiado en otros. En la posguerra, Boix se trasladó a París, un joven con el alma marchita y el cuerpo maltrecho. Trabajó como fotoperiodista para el periódico comunista, L'Humanité, pero su salud nunca se recuperó. Las secuelas de Mauthausen lo perseguían, como sombras que nunca desaparecían. El sufrimiento había destruido sus órganos. Los médicos le dieron nombres técnicos a su enfermedad, pero Francisco sabía que era el tiempo bajo la implacable mano de los nazis lo que lo estaba matando. Murió joven, a los 30 años, en 1951, solo y olvidado por muchos. El reconocimiento tardó décadas en llegar, cuando el mundo finalmente decidió recordarlo. Boix dejó un legado fotográfico que no necesitaba palabras, pero él nunca vivió para ver la justicia que sus fotos trajeron. El precio de ese legado fue su vida, su juventud, su salud. Estaba destinado a vivir en la sombra de la historia, mientras las imágenes que salvó brillaban con una luz que quemaba. Nadie pudo salvarlo, pero Francisco Boix salvó la verdad, una verdad que muchos habrían preferido destruir, una verdad que él protegió a costa de su propia vida. La maquinaria de la muerte que no conocía fronteras, la persecución de determinadas nacionalidades. En el desolado terreno de Mauthausen-Gusen, donde el silencio solo era interrumpido por el eco de los gritos y el golpeteo de las botas, se reunía una mezcla de almas condenadas. La estructura del campo era solo un pretexto. Lo esencial era su infernal maquinaria, que no solo tenía como objetivo quebrar cuerpos, sino también destruir identidades. La intelectualidad polaca fue una de las primeras en sentir el puño de hierro del régimen. Alrededor de 37.000 polacos, principalmente intelectuales y líderes sociales, llegaron a Mauthausen trayendo consigo el orgullo de un país recién ocupado, pero no sometido. Eran los enemigos de una visión del mundo que no toleraba el libre pensamiento. Día tras día, sus fuerzas se desvanecían, mientras las piedras del trabajo forzado en las canteras cobraban vida bajo la presión de sus manos. El mismo granito que erigía monumentos a la gloria del Reich también servía para enterrar esperanzas y voluntades. El invierno era siempre una sentencia de muerte. La ropa, si tenían suerte, apenas era suficiente para protegerlos del viento que atravesaba sus cuerpos como cuchillos. El hambre se convirtió en su compañero más fiel,
más incluso que sus compañeros de barraca. No había gestos de humanidad, al menos no en el sentido convencional. Los hombres se ayudaban no por nobleza, sino por instinto de supervivencia. Compartir un trozo de pan no era un acto de compasión, sino un intercambio silencioso de tiempo. A veces, compartir significaba retrasar la muerte solo unas pocas horas. La llegada de los prisioneros soviéticos en 1941 solo intensificó el caos. Para los nazis, los rusos encarnaban la mezcla más despreciable. Eran comunistas y eslavos. 10.000 de ellos fueron llevados como ganado en trenes a Mauthausen. 3.000 fueron enviados al subcampo de Gusen, un lugar tan oscuro y violento que en comparación Mauthausen parecía una broma macabra. Gusen era donde el sufrimiento tomaba formas inimaginables. Si en Mauthausen aún había un atisbo de voluntad de sobrevivir, esa esperanza moría en Gusen al cruzar su umbral. Los soviéticos, casi siempre soldados capturados, conocían el dolor del conflicto, pero nada podía haberlos preparado para la brutalidad calculada que los esperaba allí. Por su parte, los italianos comenzaron a llegar en 1943. El régimen fascista de Mussolini había colapsado, y aquellos que alguna vez sirvieron bajo sus órdenes ahora eran vistos como traidores. Alrededor de 6.300 italianos pasaron por el complejo de Mauthausen-Gusen. Para ellos, el enemigo no solo era el frío austriaco. Su estatus de traidores del eje les ganó el odio tanto de los guardias como de los otros prisioneros, colocándolos en una posición especialmente vulnerable dentro de la pirámide de poder del campo. Los italianos, con sus rostros endurecidos por la guerra, pronto se dieron cuenta de que aquí el enemigo no tenía rostro. Era una ideología fría y deshumanizada que había corrompido la esencia misma de la vida. Pero no solo las nacionalidades eran el objetivo del odio nazi. La diversidad étnica dentro del campo también daba lugar a diferentes formas de trato. Los judíos, que al principio no eran numerosos, llegaron en oleadas desde lugares como Auschwitz y Plaszow. Casi 25.000 judíos, principalmente de Hungría y Polonia, pasaron por Mauthausen, pero solo unos pocos sobrevivieron. Los nazis, siempre eficientes en su maquinaria de muerte, sabían cómo aprovechar hasta el último aliento de sus víctimas. Si no era el trabajo lo que los mataba, eran las balas, las cámaras de gas o incluso los terribles camiones de gas, donde los condenados eran apilados como desechos humanos. Entre todas estas nacionalidades y etnias, los republicanos españoles sufrieron un destino especialmente cruel. Habían escapado de una guerra civil solo para ser devorados por una guerra aún mayor. Más de 7.000 republicanos españoles fueron capturados tras su huida a Francia y entregados a los alemanes como si fueran simples mercancías. En agosto de 1940 llegó el primer grupo, y su destino quedó sellado en las canteras de Gusen. Para los republicanos no había ninguna categoría que pudiera protegerlos, ni como prisioneros de guerra ni como civiles. Simplemente fueron etiquetados como apátridas, lo que en el lenguaje nazi significaba prescindibles. El Gusen, al que muchos españoles fueron trasladados, era un hervidero de crueldad incesante. Entre 5.000 y 7.000 de ellos murieron bajo el látigo de los guardias o por las duras condiciones del trabajo forzado. Los pocos supervivientes, como fantasmas, saludaron a los libertadores con una pancarta desgarrada en la que se leía: «Los antifascistas españoles saludan a las tropas liberadoras». Pura ironía, ya que aquellos que habían luchado contra el fascismo encontraron su fin en las entrañas de la bestia que tanto odiaban. Los yugoslavos, un grupo tan diverso como su propio país, también sufrieron en Mauthausen. Entre 6.200 y 8.650 yugoslavos pisaron esos suelos malditos. Muchos de ellos eran civiles arrancados de sus hogares por los nazis durante la brutal represión en los Balcanes. A diferencia de los soldados y prisioneros de guerra, los civiles yugoslavos no tenían una estructura a la que aferrarse. No había uniformes ni camaradería militar. Solo estaban ellos, solos y condenados, enfrentando el horror. Mauthausen no hacía distinciones cuando se trataba de tomar vidas, pero sí las hacía a la hora de asignar castigos. Testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, comunistas, todos compartían el mismo espacio, pero la brutalidad variaba según la etiqueta que los guardias les asignaban. Durante todos esos años oscuros,
Mientras los aliados luchaban en frentes lejanos, el campo continuaba devorando almas. Una tras otra, los cuerpos sin vida se apilaban mientras el hedor de la muerte impregnaba el aire. El sistema estaba tan bien engrasado que incluso a finales de 1944, cuando los aliados intensificaban la presión sobre el Tercer Reich, los trenes seguían llegando, cargados con nuevas víctimas para alimentar la máquina. Los laboratorios de la crueldad, la verdadera historia de los médicos en Mauthausen. Los prisioneros, sombras de lo que alguna vez fueron, eran conducidos de un bloque a otro, como si fueran simples piezas de carne, listas para ser destruidas en nombre de la ciencia. La ciencia nazi, la misma que pretendía avanzar el conocimiento humano a través de la deshumanización absoluta. Allí, los hombres de blanco, si es que aún podían ser llamados hombres, convertían el sufrimiento en un espectáculo. Detrás de sus experimentos no había lógica alguna, salvo la necesidad de demostrar el poder absoluto que ejercían sobre las almas indefensas. A la cabeza se encontraba una figura, el doctor Hermann Richter, quien supervisaba cada una de sus grotescas operaciones con fría precisión. No necesitaba razones, solo una mano firme y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, cuestionaría su autoridad. Richter, cuyo delantal estaba manchado de sangre, observaba cómo los cuerpos se retorcían sobre la mesa de operaciones. Sus asistentes, soldados entrenados en la crueldad, le pasaban bisturíes y jeringas como si estuvieran en un hospital respetable. Pero no lo estaban. Aquí los órganos vitales se extraían como si fueran partes prescindibles, solo con el propósito de estudiar y registrar cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin ellos. Una operación tras otra, Richter cortaba y cosía intestinos como si armara un rompecabezas. Los prisioneros casi siempre morían antes de ver el resultado final de su perversa labor. Pero eso no importaba. Para Richter, la muerte no era un fracaso, solo una estadística más entre muchas. En otra parte del complejo, el doctor Eduard Krebsbach, apodado Dr. Spritzbach, caminaba entre los cuerpos moribundos, con una jeringa en el bolsillo, como un verdugo medieval que portaba su hacha. Pero Krebsbach no se conformaba con una simple decapitación. Su método de ejecución era más moderno, más científico. Inyecciones de fenol directamente en el corazón. Bajo el pretexto de experimentos médicos, simplemente mataba. Con cada pinchazo crecía su reputación y la lista de muertos se alargaba. Era metódico, eficiente, un infame artista de la muerte. Un día mató a 732 españoles con su aguja, al siguiente a 571 soviéticos. No muy lejos, en el bloque de experimentos farmacéuticos, se probaban medicamentos que no curaban nada. El doctor Helmut Vetter llevaba a cabo los ensayos con un entusiasmo que rozaba la obsesión. Tuberculosis, disentería, tifus... La enfermedad era irrelevante siempre y cuando los cuerpos fueran útiles para algo. Vetter experimentaba con un cóctel de medicamentos, cuyos nombres han sido olvidados en la historia, pero que en su día se consideraban la esperanza de la ciencia alemana. Rutenol y el preparado 3582. Sus efectos eran devastadores para aquellos que aún tenían suficiente fuerza para sobrevivir unos días más. Vetter, frío y calculador, observaba cómo los pulmones de sus víctimas se llenaban de líquido y cómo su piel se ennegrecía por las sustancias tóxicas. Si alguien sobrevivía, era solo una anécdota en sus registros, una excepción que contradecía el método científico. Había lugares en el campo donde la muerte llegaba al instante. Las cámaras de gas, construidas en ciertos bloques para eliminar a los infectados, se llenaban de cadáveres en cuestión de minutos. Los enfermos de tifus, debilitados por la fiebre, eran enviados en masa allí. Para los débiles y enfermos no había lugar. Aquellos que aún podían caminar eran enviados al trabajo forzado, sus cuerpos demacrados movidos solo por pura desesperación. Pero lo que sucedía en las cámaras médicas era diferente. Era un largo juego con la muerte, donde la agonía era la protagonista principal. Los soldados rasos, aquellos que no tenían el privilegio de portar el título de doctor, también eran parte de la maquinaria de muerte. Las llamadas ordenanzas ayudaban en las ejecuciones. Algunos lo hacían con absoluta frialdad, otros tal vez con un atisbo de culpa. Pero en Mauthausen no había lugar para la culpa, no cuando el precio de la desobediencia era tan alto como el de la obediencia.
Los estudios sobre la alimentación eran una cruel burla en medio de este paisaje de huesos y hambre. A los prisioneros se les daba de comer restos de experimentos anteriores o alimentos manipulados a propósito, para ver cuán rápido podían morir de desnutrición. Estos estudios no buscaban curar el hambre, sino provocarlo, manipularlo y llevar el cuerpo humano a sus límites más inexplorados. Algunos intentaban resistirse, devorando lo que podían, mientras que otros simplemente dejaban de masticar, con los dientes temblando de miedo y desesperación. Mauthausen-Gusen se convirtió en un grotesco museo de cuerpos preparados. Corazones, hígados, pulmones, todo se conservaba como trofeos de una guerra interna contra la moral. El museo patológico, como lo llamaban, era el resumen perfecto de la locura. Allí se extraían y exhibían órganos, sin otro motivo que la enfermiza curiosidad de una mente retorcida. Al final del día, cuando el cielo se teñía de un rojo enfermizo, las sombras de los médicos se proyectaban sobre la plaza central. Las puertas de los bloques donde realizaban sus experimentos se cerraban, pero el eco de los gritos seguía resonando en las cabezas de aquellos que aún podían oír. Afuera, los prisioneros marchaban de regreso a sus barracas, sin saber si al día siguiente despertarían para ser las próximas víctimas de la ciencia nazi. Una sopa y una sonrisa. La leyenda de Johann Gruber en Gusen. Johann Gruber nació en un pequeño pueblo de Austria, en el seno de una devota familia católica. Tegernbach, su lugar natal, no se distinguía por mucho más que sus verdes campos y el aire tranquilo de una provincia olvidada. Pero en esta región remota, parecía que Gruber estaba destinado a algo más grande desde pequeño. Tras la muerte prematura de sus padres, el destino lo llevó al internado católico Petrinum en Linz, donde su inteligencia y disciplina lo destacaron rápidamente entre los demás muchachos. Sin embargo, la misma disciplina que lo distinguía también lo aislaba. Era demasiado estricto, demasiado concentrado en su vocación como para mezclarse con los juegos y travesuras de sus compañeros. A los 20 años, Gruber decidió dedicar su vida completamente a Dios y entró en el seminario de Linz. Era un joven idealista, convencido de que la fe podía cambiar el mundo, de que las palabras y acciones guiadas por el amor de Cristo eran la respuesta a las miserias de la humanidad. Estudió filosofía en Viena y se doctoró ya en 1923. Con su título de doctor en mano y una sotana que parecía pesar más de lo que su cuerpo delgado podía soportar, se dedicó a la enseñanza y a la dirección de una institución para ciegos. Era un hombre de servicio, alguien que siempre se sintió atraído por los más necesitados, pero ese idealismo y su rectitud serían su perdición en un mundo que estaba a punto de derrumbarse. El año 1938 trajo un cambio profundo, tanto para Austria como para Gruber. La anexión del país por parte de Alemania y el resonar de las botas de los soldados por las calles de Viena marcaron un punto de inflexión. Fiel a sus creencias, el sacerdote se opuso abiertamente al régimen nazi. Lo hizo desde el púlpito, en las aulas y en murmullos que resonaban en los pasillos del poder. Pero en esta nueva orden no había lugar para la disidencia. Los nazis no podían tolerar a un hombre que, desde su humilde posición de sacerdote, desafiaba su poder absoluto. En una acción tan predecible como despreciable, lanzaron una campaña de difamación contra Gruber. Lo acusaron de abusar sexualmente de los niños discapacitados que estaban bajo su cuidado. El escándalo lo envolvió todo. La prensa nazi, siempre ávida de escándalos que pudieran justificar su brutalidad, lo atacó con fervor. Los periódicos lo retrataron como un monstruo, un lobo con piel de cordero. El juicio fue una farsa, una grotesca pantomima donde el veredicto ya estaba decidido antes de que el proceso siquiera comenzara. Fue condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Garsten, donde la soledad solo alimentó su odio hacia el régimen que había traicionado a su patria y pervertido el alma de Europa. Después de cumplir su condena, la libertad no era más que una palabra vacía, un eco que se desvanecía en la distancia. Fue trasladado al campo de concentración de Dachau y más tarde a Gusen. Pero en medio de ese caos, de esa oscuridad abrumadora, Gruber decidió no rendirse. No se doblegaría bajo el peso de las piedras ni ante los golpes del látigo. Su fe, la misma que lo había llevado a oponerse al régimen, lo impulsaba a seguir ayudando incluso cuando la esperanza estaba en su punto más bajo. En el campo de Mauthausen-Gusen,
Gruber organizó lo que solo podría describirse como una red de resistencia. No era una resistencia armada ni una rebelión violenta, era una resistencia espiritual. Logró contactar con amigos fuera del campo participando en proyectos arqueológicos que le permitieron recibir dinero. Sin embargo, ese dinero no lo utilizó para él mismo, sino para sobornar a los guardias de las SS, comprando comida, medicamentos, cualquier cosa que pudiera aliviar el sufrimiento de sus compañeros. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartía y de alguna manera esos pequeños gestos tuvieron un impacto mayor del que cualquier nazi podría haber imaginado. Salvó vidas, tantas como pudo, y su figura se convirtió en una leyenda entre los prisioneros. Lo llamaban Papa Gruber. También se le conocía como el Santo de Gusen, pero estos actos de humanidad también lo convirtieron en un blanco. El 4 de abril de 1944, los guardias descubrieron finalmente su red. Gruber fue arrestado, interrogado y torturado durante 3 días. Lo golpearon hasta que su cuerpo apenas podía mantenerse en pie. Lo dejaron ahogarse en su propia sangre y lo retorcieron de dolor. Pero no dijo nada. No delató a nadie. Guardó silencio porque sabía que la única manera de resistir realmente a la brutalidad era negarse a ser parte de ella. El 7 de abril, Viernes Santo, Gruber fue asesinado. Oficialmente se dijo que se había suicidado. Esa fue la mentira que los nazis contaron cuando no querían admitir lo que realmente había sucedido. Pero todos sabían lo que había pasado. Gruber fue estrangulado, su cuerpo colgado en un gancho, exhibido como un grotesco trofeo por el comandante del campo, Seidler. Los prisioneros, acostumbrados a la muerte, guardaron un minuto de silencio en su honor. Fue un pequeño gesto, tal vez insignificante para aquellos que no comprendían el horror de ese lugar. Pero en ese momento, ese minuto de silencio fue una declaración. Gruber no había muerto en vano. Su legado, aunque oculto durante años, no fue olvidado. Los supervivientes de Gusen lo recordaron como aquel que se atrevió a enfrentarse al abismo. Sangre y venganza, el implacable final del campo de exterminio. El fin de la guerra no solo trajo la desesperación del régimen nazi, sino también un aumento de su crueldad. En los últimos meses de operación del complejo Mauthausen-Gusen, la muerte dejó de ser una amenaza ocasional para convertirse en una realidad omnipresente. El campo de concentración, que albergaba los últimos restos de la maquinaria nazi, se convirtió en el epicentro de una tragedia en cámara lenta, en la que cada decisión parecía estar dirigida a prolongar el sufrimiento. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, los nazis comenzaron a evacuar los campos de concentración cercanos al frente. Mauthausen y sus subcampos, como Gusen, se convirtieron en el destino final para miles de prisioneros que apenas podían caminar, empujados por una desesperación comparable solo a la brutalidad de sus vigilantes. En 1945, aproximadamente 14.000 nuevos prisioneros llegaron al complejo, un flujo incesante de cuerpos maltratados que llenaban cada rincón del campo. La situación, ya inhumana, empeoró hasta límites inimaginables. El hacinamiento hizo que las condiciones, ya insoportables, se deterioraran aún más rápidamente. Para febrero, el campo de Gusen, diseñado para albergar a un número limitado de prisioneros, tenía más de 26.000 personas. Era un cementerio viviente, donde entre enero y mayo de ese año murieron más de 10.000 prisioneros. Cada rincón estaba infestado de enfermedades, hambre y muerte, y el aire olía a desesperación y cuerpos en descomposición. Mientras tanto, el asesinato en masa en Mauthausen continuaba, como si el fin del régimen no estuviera a solo unos meses. Las condiciones eran tan terribles que, en la noche del 2 de febrero de ese año, se produjo un desesperado intento de fuga, que se convirtió en símbolo de la desesperación ante el régimen nazi. Aproximadamente 500 prisioneros, principalmente oficiales soviéticos y trabajadores forzados clasificados como K, se prepararon para lo que probablemente sería su último intento de escapar de la pesadilla del Bloque 20. La fuga se realizó siguiendo un plan cuidadosamente elaborado, impulsado por el hambre y el agotamiento extremo. Armados con todo lo que pudieron improvisar, piedras, extintores y trozos de carbón, los prisioneros lanzaron un ataque coordinado contra los guardias. Un grupo se encargó de neutralizar la torre de vigilancia, mientras que otro utilizó mantas mojadas para provocar un cortocircuito en los cables eléctricos
que rodeaban el campo, abriendo una brecha en la cerca y despejando el camino hacia los bosques circundantes. Aunque el primer ataque tuvo éxito, la realidad de la fuga fue mucho más brutal. De los 500 que intentaron escapar, solo 419 lograron salir del campo, pero muchos de ellos colapsaron en la nieve, debilitados por el hambre y la enfermedad. Aquellos que cayeron fueron ejecutados sin piedad por los guardias, que tenían la orden explícita de eliminar a todos los fugitivos sin excepción. La cacería humana que siguió fue brutal. La SS, junto con civiles y unidades militares locales, recibieron la orden de capturar a los fugitivos. Ninguno debía volver con vida. El balance final de la fuga fue devastador. Esa misma noche, muchos de los prisioneros restantes en el bloque 20 fueron ejecutados por la SS y la búsqueda exhaustiva condujo a la captura de la mayoría de los fugitivos. Se estima que más de 300 prisioneros fueron recapturados y ejecutados de inmediato. Solo una vez personas sobrevivieron hasta el final de la guerra, gracias a la ayuda de algunos agricultores locales que les proporcionaron comida y refugio en los bosques. Este intento de fuga se conoció como la caza de liebres de Mühlviertel. El 20 de abril, los nazis seleccionaron a casi 3.000 prisioneros del hospital, aquellos que estaban demasiado enfermos para ser útiles como fuerza de trabajo, y los asesinaron sin piedad. Poco después, el 28 de abril, 33 prisioneros políticos austríacos fueron llevados a la cámara de gas, marcando el último de estos asesinatos en masa. Parecía que los nazis querían asegurarse de que nadie sobreviviera para contar lo que había ocurrido dentro de los muros de ese infierno en la tierra. Pero la muerte por sí sola no les bastaba. Ese mismo mes, por orden directa de la SS, se encargó a los capos la tarea de matar a cientos de sus compañeros prisioneros. Los golpearon hasta la muerte, convertidos en herramientas de un régimen que ya no tenía nada que perder y que prefería destruir a todos antes que admitir su derrota. El 3 de mayo de 1945, la SS abandonó el campo de Mauthausen. Dejaron su legado de muerte en manos de un grupo de 50 bomberos de Viena, que debían encargarse de la supervisión del campo. Fue una maniobra de distracción, un último intento de los nazis de eludir la responsabilidad por las atrocidades cometidas. Los prisioneros, aquellos que aún podían caminar, formaron un comité internacional para tomar el control del campo, pero la muerte aún gobernaba ese lugar. Cuando el ejército estadounidense llegó el 5 de mayo, encontraron lo que quedaba de Mauthausen y Gusen, cuerpos y almas destrozadas, figuras esqueléticas que no sabían si el horror realmente había terminado o si solo se encontraban en una nueva pesadilla. La 11ª División Acorazada del Tercer Ejército de Patton liberó los campos, aseguró las áreas circundantes y se enfrentó a una escena que apenas podían imaginar. Al día siguiente, la 80ª División de Infantería liberó Ebensee, otro subcampo de Mauthausen. El caos tras la liberación era inevitable. Los prisioneros, aquellos que aún podían moverse, se vengaron de los capos y de los líderes de los barracones que habían colaborado con los nazis. Algunos fueron golpeados hasta la muerte, otros simplemente ejecutados, una respuesta visceral a años de opresión. La justicia, al menos la que fue posible en ese momento, fue rápida y brutal. Pero todo esto no fue suficiente para equilibrar los horrores de los últimos meses. Al final, entre 90.000 y 95.000 personas murieron en Mauthausen-Gusen entre 1938 y 1945. Despedida sangrienta, el brutal colapso de los verdugos de Mauthausen. Ante el colapso, los pocos guardias que quedaban, apenas 30, no tuvieron tiempo de reaccionar. La mayoría ya había huido como las ratas que eran, conscientes de lo que les esperaba. No todos lograron escapar. Los prisioneros, esos esqueletos vivientes que habían sido torturados, humillados y condenados a una muerte lenta, tomaron su venganza con las manos desnudas. Algunas de las guardias fueron decapitadas, otras empaladas. No hubo juicio ni misericordia, solo una pequeña parte de la justicia que el mundo les debía. Entre los que no tuvieron tanta suerte se encontraba el infame comandante del campo, Franz Zireis. Sabía que su tiempo se acababa cuando huyó del campo el 3 de mayo. Como cualquier cobarde, buscó refugio en su cabaña de caza, escondida en los bosques de Alta Austria, con la esperanza de escapar del peso de sus crímenes.
Pero la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. 20 días después, el 23 de mayo, los soldados estadounidenses lo encontraron a unos 100 kilómetros de Mauthausen. Su fuga fue breve. En un último y desesperado acto, Siereis decidió disparar a sus perseguidores. Sin más ceremonias, fue acribillado a balazos. Una de las balas atravesó su estómago, un final irónico para un hombre que había dejado morir de hambre y sufrir a tantas personas. Gravemente herido, fue llevado a un hospital militar en Gusen. Allí, mientras la muerte se acercaba, Siereis empezó a hablar. Las palabras que salieron de su boca fueron una confesión tardía, una lista de atrocidades que había supervisado personalmente. Dio los nombres de sus cómplices, Krebsbach y Wasicki, intentando arrastrarlos consigo al abismo. Al día siguiente, el 24 de mayo, murió, pero su cuerpo no encontró descanso. Fue colgado en las cercas de Gusen, cubierto con esvásticas y consignas que reflejaban el odio puro de aquellos a quienes había torturado. Karl Chmielewski, el infame comandante del campo de concentración de Gusen, corrió una suerte similar. Tras el final de la guerra, logró escapar de la justicia inicialmente, escondiéndose bajo una identidad falsa en Austria. Sin embargo, su suerte cambió en 1959, cuando en un giro irónico intentó rehacer su vida al volver a casarse. Este intento le costó caro. La policía alemana lo arrestó sin problemas. Las acusaciones contra él eran abrumadoras e incluían unos 200 casos de asesinato relacionados con su brutal administración en Gusen y Herzogenbusch. En 1961, Chmielewski fue llevado ante un tribunal alemán. El tribunal lo condenó por su participación en 293 asesinatos. La descripción del tribunal no dejó dudas sobre su perversidad. Se trataba de un sádico que disfrutaba del sufrimiento ajeno. La sentencia fue dura, cadena perpetua con trabajos forzados. Sin embargo, el destino parecía tener una cruel ironía. En marzo de 1979, fue liberado por razones de salud, una decisión que indignó a muchos, quienes no podían comprender cómo un ser tan inhumano pudo escapar de una pena justa. Chmielewski pasó sus últimos años en una residencia cerca del lago Chiemsee, donde murió el 1 de diciembre de 1991 a la edad de 88 años. Fritz Seidler también vivió un colapso igualmente brutal y oscuro al final de la Segunda Guerra Mundial. En medio del caos, muchos oficiales de las SS, incluido Seidler, intentaron huir para evitar el castigo inminente. Seidler no fue la excepción entre los fugitivos que desesperadamente intentaron escapar. Fue capturado por las tropas aliadas, aunque las circunstancias exactas de su arresto se pierden entre los muchos informes de guerra. Su papel en los crímenes cometidos en Gusen aseguró que fuera incluido en la lista de aquellos que aún debían enfrentar la justicia. En 1946, Seidler fue juzgado ante un tribunal militar estadounidense. Las acusaciones eran claras y horribles. Destacaban las brutales condiciones en Gusen, los asesinatos sistemáticos y el trato inhumano a los prisioneros. Seidler fue declarado culpable de varios cargos, incluidos asesinato y crímenes contra la humanidad. Inicialmente condenado a muerte, su pena fue conmutada por cadena perpetua, reflejando la complejidad del sistema judicial en los oscuros días posteriores a la guerra. Fritz Seidler murió finalmente en 1970 en prisión. El 8 de mayo de 1945, Georg Backmayer encontró un final sombrío y desesperado en las afueras de Priegesberg, Austria. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba, Backmayer decidió sellar su destino con una mezcla de violencia y desesperación. No satisfecho con enfrentarse a su propia muerte, comenzó a destruir las vidas de su familia. En un acto de crueldad desgarradora, asesinó a su esposa y a sus 2 hijos antes de volverse el arma contra sí mismo. Las razones detrás de esta monstruosa decisión son un laberinto de desesperanza y fanatismo. Backmayer, como muchos otros, probablemente temía el juicio y el castigo por sus crímenes en Mauthausen, donde su nombre ya era sinónimo de brutalidad. El entorno tóxico y fanático fomentado por las SS alimentó su decisión final. En lugar de permitir que sus seres queridos vivieran y presenciaran la derrota y el colapso de su ideología, Backmayer optó por un final colectivo, como si les negara el futuro para preservar su lealtad a una causa fallida.
El destino de cada uno de ellos, manchado por la sangre de sus víctimas y por el caos de su dramática caída, permanece como un recordatorio sombrío del vacío moral que atravesó los oscuros días del Holocausto.